Vamos ahorita. ¿Cuál es la forma general de una función exponencial? Eh, Vamos a voltear el polinomio. Porque ahora en vez de tener x a la b, ahora voy a tener b a la x. Y sí, su dominio van a ser de menos infinito a infinito. Pero otra cuestión que vamos a ver, bueno, ahorita está un poco abstracto, pero lo que vamos a ir viendo con estas funciones, dependiendo de qué base tengamos, si la base es mayor que 1, esta función va a explotar, o sea, va a ir creciendo. Digamos, piensen como un 2 a la x. 2 a la 2 es 4, 2 a la 4 es 16, 2 a la 10 es 1024. Entonces esta función va a explotar, pero para números negativos se va a ir haciendo más y más pequeña. Entonces para esta función exponencial el número b es una base, es un número constante, es un número mayor que 0, pero también diferente de 1, porque si es igual a 1, el 1 a la x es una función que se vuelve constante. Y ahora la variable aquí está en el exponente, entonces x es el exponente. Entonces todo lo que estaban viendo en Mate 101 sobre propiedades de exponentes y todo, ahorita va a ser de utilidad en esta parte del curso. Entonces digamos, tenemos varias de estas funciones. Van a ver que casi que la forma, que el número que tengamos en la base va a dictar la forma de esta gráfica. Digamos, tenemos 2 a la x, tenemos e a la x, tenemos 10 a la x. Entonces estas son funciones exponenciales, pero también como podemos tener una base que está entre 0 y 1, podemos tener, digamos, un medio de x, un octavo de x, y así sucesivamente. Podemos tener así funciones, números un poco raros, pero igual vamos a ver que estas tres se comportan similar y estas tres se comportan similar. Entonces todas estas van a ser funciones de crecimiento exponencial, porque van a ser funciones que van a ir aumentando sus valores a medida que aumenta x. Y estas van a ser de decrecimiento o digamos decaimiento. Incluso la más fácil es esta. Cada vez que aumentan en x, el valor de x en 1, van reduciendo estos valores a la mitad. La mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces esto se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces ahí te digamos cómo va a ser la gráfica de esta función. Empecemos con un ejemplo, el ejemplo que está en el libro. Solo les voy a poner aquí una referencia porque usualmente no graficamos aquí con tablita, pero cuando... con 2 a la x no. E a la x sí es difícil de hacerlo con tablita, pero... esto está en la página 90, en la página 90 para referencia de todos. Entonces ahí está solo para hacernos una idea sobre cómo son estas funciones. Tengo que encontrar el valor de la función cuando x es igual a... Y puedo probar con unos números. Probemos 0, 1, 2, no sé, 5. Y vamos a ir viendo qué sucede a medida que aumentamos en x. Entonces, digamos, lo primero que tengo que hacer es encontrar a qué es igual 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Y eso, digamos, lo vieron en Mate 101 o pueden hacer el razonamiento de que 2 a la 0 es igual a 2 a la 1 dividido 2 a la 1 y esto es igual a 1. 2 a la 1 aquí es igual, bueno, aquí es como que esta potencia no estuviera presente, esto es igual a 2. 2 a la 2 es como que tuviéramos 2 por 2. Entonces, esto es igual a 4. Y 2 a la 5, ¿a qué sería? Tengo que multiplicar 5 veces 2. Sí, es 32. Entonces, ¿vieron qué está sucediendo? Estos valores están aumentando. Sí, 64, 128, 256. Entonces ya sabemos que aquí estamos aumentando en x. Ya digamos un número como 2 a la 10.
Ya digamos es 32 por 32. Y no es necesario que encuentren esto, pero solo les estoy diciendo para que se den cuenta de lo dramáticamente rápido que está subiendo esta función. Con la cuadrática, cuando x era igual a 10, apenas íbamos por 100. Aquí ya vamos por 1024. Pero digamos, ahora, ¿qué sucede con esta función? Si f de x, como si los valores de x se van volviendo más y más grandes, entonces aquí es igual este límite. Incluso aquí en vez de f de x voy a poner 2 a la x. ¿Qué creían que está pasando? Si van viendo que esto está aumentando de manera dramática, esto sería que como un menos infinito más infinito o 0. Voy a poner aquí 2 a la x. Aquí es más infinito. Entonces esto es una propiedad con que sí nos vamos a tener que familiarizar un montón. Si tenemos una función exponencial con base mayor que 1 y este x tiende a infinito, entonces 2 al infinito se va a infinito. Entonces ya aquí tenemos la parte... ¿Para qué era necesario poner el límite? Solo Ah, comprobación. no solo comprobación, sino para decir, bueno, como la función sigue subiendo, Va a seguir creciendo. va a seguir creciendo. Ah, y ahora miremos qué sucede con los números negativos. Y estos van a ser un poquito molestos, pero igual. Aquí es igual 2 a la menos 1. Y 0.5, ¿sí? Un medio, ajá, porque eso es igual 1 partido 2. Ustedes ya vieron, aquí es como que al revés. Ahora con números negativos se va a ir partiendo a la mitad. Entonces 2 a la menos 2 es 1 partido 4. Entonces se va volviendo más pequeño. Identificar estos en un plano metrado, tal vez como que va a estar un poquito difícil. Entonces en algún momento las gráficas solo van a quedar cualitativas. Digamos un número ya como 2 a la menos 10, ¿a qué sería igual? Y este ya es que como una milésima. Entonces se va haciendo más pequeño. Entonces ahí podemos casi que conjeturar de que cuando x tiende a menos infinito, aquí es igual este límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x. Cero, cero, Sí, es cero. 0. Antes miren aquí qué sucede. Aquí vamos a tener una asíntota horizontal. Entonces ya si queremos hacer esta gráfica, ¿cómo la haríamos? Y solo identificando algunos puntos, porque sí nos va a costar identificar estos en una misma, con una misma escala. Entonces digamos puede empezar en 0,1, luego en 1,2, entonces aquí va a estar el doble, y en 2,4, entonces como van a ver ya en este punto la función va a estar creciendo de una manera muy dramática. Yo creo que primero voy a graficar la función y después identifico los puntos. Pero luego, digamos, aquí a la izquierda vamos a tener este comportamiento. Estos valores se van a ir haciendo más pequeños. Y al final, digamos, nos vamos a acercar, pero no vamos a tocar al eje X. Entonces aquí voy a poner 0,1. Este parece que es 1,2. Y yo creo que por aquí tenemos menos 1,5. Entonces ya vieron, aquí tenemos la gráfica de la función exponencial y les tengo buenas noticias. No importa si están graficando esta función o esta, en términos cualitativos la gráfica de estas funciones es la misma, una función que siempre sube. Entonces esta es una función creciente, siempre está subiendo. Y aparte, aquí ya nos podemos hacer una buena idea sobre cuál es el dominio y el rango de esta función. ¿Cuál creen que es el dominio? Todos los reales. El rango es de... Sí. Entonces el dominio son todos los reales. Esta función nunca se indefine porque cualquier exponente me devuelve un valor, ya sea o muy grande o muy pequeño, pero me devuelve algo. Y el rango son los reales positivos o en todo caso de 0 a infinito, pero sin incluir el 0. Entonces esta función nunca toca al eje X. Una pregunta, ¿Sí? nunca se puede desarrollar, digamos, abajo de la asíntota horizontal. Se puede, pero tendrías que tener, no sé, un 2x menos 4.
4. Tendría que ser. Sí. Ajá, sí. Entonces con un 2x menos 4 sí puedo tocar el eje x, pero es que ahí ya no estoy hablando de una función exponencial, sino de la suma de una función exponencial con una constante. Entonces, como está concebida originalmente esta función, no toca el eje x, pero después la puedo manipular un poco. Entonces, digamos, tengo esta. Pero ahora miremos qué pasa con el caso contrario, con el caso de... Ah, bueno, y aquí, digamos, asíntotas verticales, ¿hay alguna? Ninguna. Y horizontales sí hay una, pero solo del lado izquierdo. Y es igual a 0. Entonces, digamos, aquí, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer, ¿cómo se llama? El segundo ejemplo, que vamos a graficar la función, yo creo que es g de x, no sé si le cambié el nombre o no, 1/2 a la x. Ahora aquí hay alguien que se puede portar bien astuto con esta gráfica. Pero vamos a ver después el toque de astucia. Pero igual, hacemos lo mismo, solo hagamos una tablita con 0, 1, no sé, 0, 1, 2 y 10. Y luego qué sucede con los valores o muy grandes o muy pequeños. No sé si este tema en algún momento... sí, ajá, nítido. Reflejo respecto a qué eje. Antes de te voy a dar ahí un punto más. Ah, ¿quién? Ah, pero ¿a quién se le ocurrió? Porque tú sí habías dicho que esa se tenía que voltear. Bueno, comparten el punto. Ajá. Sí, entonces Sharon y Diego, o que sí, nombre sí es Diego, lo que hicieron es lo siguiente. Es un medio, pues distribuyeron el exponente. Entonces esto es 1 a la x partido 2 a la x y 2 a la menos x. Entonces aquí en este caso, esta es la función f a la menos x. Entonces como esta es la función f a la menos x, esta la reflejo respecto al eje y ya me sale la gráfica. Entonces aquí hay un massive spoiler, pero ni modo, ¿qué puedo hacer? Entonces reflejaron esta respecto al eje y, pero la ventaja es que con este spoiler ya podemos ver, digamos, dominio y rango de esta función, podemos ver asíntota horizontal, podemos ver el comportamiento cuando vamos a menos infinito y a infinito. Entonces, esto me encanta un montón. Reflejo respecto al eje y. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica, entonces aquí solo de manera un poco rápida voy a encontrar 0, 1, 2 y 10. Entonces, cuando x es igual a 0, g de x es igual a 1, porque aquí tengo un medio a la 0. Cuando tengo x es igual a 1, aquí tendría un medio a la 1. Entonces, por esta razón me queda 0.5. Y aquí pueden ver que la función obviamente se está cortando como que a la mitad. Cristian, perdón. ¿Sí? Yo estaba afuera. En la gráfica de arriba, lo verde es como una asíntota. El amarillo, sí. Ajá. Ah, bueno. Pero solo aplica del lado izquierdo, del lado derecho no. Ah, Y luego aquí, digamos, ¿qué sucede con un medio cuando x es igual a 2? Tengo como que 2 a la menos 2, ajá, un cuarto, se sigue cortando todavía más a la mitad. Este todavía se va volviendo más pequeño. Y ya con esto nos podemos hacer una idea con qué sucede con el límite de esta función cuando x tiende a infinito, pero como pueden ver, tal vez un poco más fácil verlo así, ¿sí? Verlo así que con el 1/2, pero igual con el 1/2 se puede ver porque aquí tienen 1 partido infinito. 1 partido infinito tiende a 0. Entonces este es igual a 0. Se pueden apoyar con la gráfica o siempre con estas propiedades. 2 al infinito tiende al infinito y 2 a la menos infinito tiende a 0. es al revés. Sí, es al revés, porque ahora digamos 2 a la menos infinito es 1 partido 2 al infinito. Y sabemos que ese 2 al infinito es un número que se va volviendo más y más grande. Y 0. Pero... El límite cuando x tiende a menos infinito es 0 igual. miremos ese. Entonces ese lo voy a hacer. Miremos ese.
Entonces aquí pongamos menos 1, menos 2 y menos 10. Entonces, ¿qué sucede ahora? Este número empieza siendo negativo, pero como el exponente tiene un signo negativo, en realidad mi valor funcional es 2 a la 1. Aquí tengo 2 a la 2, tengo 4, entonces me está pasando lo contrario. Sí, es el reflejo respecto al eje Y, por eso Sharon y Diego ahí tienen una pequeña recompensa. Pero ahora miremos qué sucede con el menos infinito. Este es un número negativo, pero como el exponente es un número negativo, entonces en realidad aquí lo que tenemos es un 2 a la infinito. Entonces un 2 al infinito explota. Entonces este es igual a más infinito. Y aquí, como pueden ver, el dominio y el rango es exactamente el mismo. El intercepto en el eje Y sigue siendo en 0,1 y esta función sigue sin tocar el eje X. Entonces la asíntota horizontal está por acá. Entonces lo bonito es que, o no, las otras funciones van a tener el mismo comportamiento. La única diferencia es que unas van a ir creciendo un poco más rápido que las otras. Entonces con un 4 a la X esperamos que este esté creciendo de una manera todavía más dramática. Entonces un 4 a la X se va a ver como un alargamiento de 2 a la X. Entonces la única forma de distinguirlas a ellas dos es poniéndolas a la par o trabajando, digamos, con un papel milimetrado y haciendo la gráfica con mucho más detalle. Entonces en general tenemos las siguientes propiedades. Para f de x es igual a b a la x. Estas funciones siempre tienen como dominio todos los reales. Su rango siempre van a ser los reales positivos si quieren escribirlo de una manera abreviada o de 0 a infinito sin incluir el 0. Asíntotas verticales no van a tener, pero es solo porque como esta función siempre está definida. Y B puede ser cualquier número. Sí, aclaración B, casi que puede ser cualquier número, pero no puede ser número negativo. Entonces solo voy a pedir de que sea mayor que 0 y que no sea igual a 1. Porque ahí la función, la evaluación se vuelve un poco complicada, digamos. Porque si tengo, digamos, también por par impar, pues digamos tengo aquí menos 2 y lo quiero evaluar, digamos, con un número como una raíz o algo. Esa función empieza a tener unos saltos extraños. Sí, entonces lo que sí es que si en algún momento queremos trabajar con un signo negativo, uno puede multiplicar esta función por el signo negativo, pero el signo negativo estaría fuera de la función exponencial y no adentro. Porque si no, estas gráficas sí se vuelven bien raras, porque digamos pueden ver aquí con x es igual a 2 es positivo, pero con x es igual a 3 es negativo. Entonces una gráfica como esta, yo creo que queda como una función que oscila. Incluso miramos si Desmos aguanta graficar una función como 2 a la menos x. Y aquí, como pueden ver, hay diferentes inquietudes. Entonces pongamos f de x es igual a 2 a la x. Ahí está la función exponencial, pero ahora quiero poner menos 2 a la x. Ya vieron qué pasa ahí. Se vuelve una locura esta función. Entonces, por eso es que... Y sigue siendo una función, pero lo que pasa es que hay uno se... Es como reflejar reflejos. No, es como reflejar reflejos. Bueno, y no solo eso, pero... No son puntos, no hay Sí, línea, no hay continuidad. aquí no hay continuidad, no hay nada. Entonces aquí el dominio solo son los números enteros. Pero parece que cuando el exponente es una fracción, digamos, como un medio, ahí hay que encontrar la raíz de menos 2. Entonces para la raíz de menos 2 está indefinido. Entonces, por tal razón no quiero tener ese signo menos adentro de la función exponencial. Puede estar afuera. Si está afuera, digamos, no hay ningún problema. Solo vamos a tener una función reflejada respecto al eje X. Y eso todavía es decente, pero el menos 2 a la X, sí, eso sí. Eso ni pregunta de simulacro es. Pero sí que buena aclaración que hicieron esto.
Entonces una gráfica como esta la vamos a sacar de exponenciales, una forma como esta. Asíntotas verticales nunca vamos a tener, siempre y cuando el exponente sea x, porque si el exponente ya es 1 partido x o una raíz cuadrada de x, ahí ya tenemos algo interesante. Asíntota horizontal vamos a tener y es igual a 0. Siempre. Lo único es que no vamos a saber si es o por la derecha o por la izquierda, pero ya eso nos lo dirá el análisis de asíntotas. Otra cuestión que vamos a ver es que voy a resumir, digamos, los dos casos de las gráficas que teníamos. Ok, si nuestro b es mayor que 1, esta es la historia más feliz de todas. 0,1. Entonces, aquí, digamos, miran esta como una función 1 a 1. Es esta una función 1 a 1. ¿Sí? Y es función par, impar o ninguna. Es, para que fuera par tendrías que tener como que una simetría acá. Entonces esta vez ni par ni par ni impar. Entonces como es 1 a 1 va a tener una inversa, pero esa inversa todavía no la vamos a guardar. Entonces voy a poner el otro caso cuando b está entre 0 y 1 sin incluir ni el 0 ni el 1. Porque tampoco quiero poner el caso 0 a la x. 0 a la x nos da una función constante. Aquí toqué desafortunadamente el eje x, pero la idea es que no lo tenía que haber tocado. Entonces aquí tenemos los únicos dos casos de función exponencial si no la multiplico por una constante o no le sumo una función constante. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, bueno, algunas breves propiedades de exponentes, porque también como esta función exponencial está anclada con propiedades de exponentes. Entonces esto lo vieron en Mate 101, pero igual hagámoslo rápido. Una pregunta, ¿cómo ¿Sí? es que había dicho que se llamaba la función toda rara que Una oscilatoria. oscilatoria? Sí. Sí, es una función oscilatoria. No es ni siquiera seno, porque seno por lo menos tiene continuidad. Entonces el nombre de esa función no lo conozco exactamente, pero vamos, es una función que oscila y que salta. Porque se va para arriba y para abajo. Sí, y sin previo aviso. Entonces sí es una función de una persona caprichosa. Entonces b a la 0, digamos, siempre es igual a 1. ¿Por qué? Porque tenemos que b a la 0 es igual a b a la 1 menos 1. Utilizando propiedades de exponentes puedo quebrar esta suma y luego, digamos, voy a tener b partido b. Y todo esto es igual a 1. Siempre y cuando b sea diferente de 0, y por eso es que no quiero lidiar con ese caso b es igual a 0. Otra propiedad que tenemos es que b a la 1 siempre va a ser igual a b. Entonces, ¿qué significa esto? Puedo tener aquí pi a la 1 o 1004 a la 1 y igual todo esto va a ser igual a 1. Otra que tengo es, bueno, ¿qué sucede si tenemos la misma base pero diferentes exponentes? Los sumamos. Esto, como pueden ver, también los polinomios lo tienen, solo que los polinomios aquí tienen x y los números los exponentes son constantes. Otra propiedad bonita es, por ejemplo, si... ¿Ahí nos tendrían que dar las dos variables? Sí, tendrían que darse las dos variables. Si tenemos... Es el resultado del que aplicamos. Sí. Esta es una propiedad donde puedo distribuir dos funciones exponenciales por b a la x. Entonces, esto en algún momento es cómodo, porque si por ejemplo tengo aquí la función 8 a la x por 1 medio a la x, lo que puedo hacer en algún momento es combinar estas dos como una sola función exponencial, y aquí ya me queda una función mucho más fácil. Y luego yo creo que tengo el a la x a la y. Pero ahí no sería el x Ah, sumada, no, cuidado, no se suman porque son diferentes bases, no se suman. Ah,
sino que se agrupan y ya después se pueden dividir. Y la última, digamos, a la x a la y. Y aquí sí se multiplican los exponentes, porque es la potencia de la potencia. Entonces ya, digamos, tenemos estas propiedades, pero como van a ver, ya poco a poco se empiezan a complicar estos problemas. Por ejemplo, las funciones exponenciales se pueden combinar con otras funciones. Entonces aquí podemos tener funciones más interesantes, como por ejemplo, puedo hacer el producto de una función por una constante. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función exponencial e a la x multiplicada por menos 4. La gráfica me cambiaría, yo creo que a una esta y tal vez un poquito más alargada. Puedo en algún momento, digamos, restarle o sumarle a una función 4. Y haciendo estos cambios, en algún momento, estos nos van a cambiar nuestro rango. Esto va a cambiar, digamos, los interceptos con los ejes. Y hasta en algún momento, digamos, podemos pensar en una función como e a la menos x al cuadrado. Podemos pensar de que el exponente ya no es solo x, sino es una función menos x al cuadrado, 1 partido x. Y solo con este tipo de combinaciones ya vamos a tener funciones mucho más interesantes para graficar. Entonces en algún momento vamos a seguir preservando la forma de esta función exponencial, pero todo se va a empezar a trasladar o a reflejar. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede hacer una composición de funciones? Ah, aquí está, ¿eh? Esta precisamente, digamos, es como que tuviéramos f de x es igual a e a la x y g de x es igual a menos x al cuadrado. Entonces f compuesta en g de x sería e a la menos x al cuadrado. Y también puedo hacer una composición de esta con esta, pero aquí lo que tendría sería una función bien extraña. Menos 4 por e a la 2 a la x menos 4. Entonces es una función exponencial que tiene como exponente una función exponencial. Entonces la función todavía va a crecer más rápido que la función exponencial, que las funciones exponenciales usuales. Pero en un examen nos van a poner a graficar algo así. Un 2 a la 2 a la x, no, porque no se va a distinguir de 2 a la x. Pero estas sí, porque todas estas son con traslaciones, alguna reflexión en el eje x. Entonces vamos a graficar las siguientes funciones y encuentre los interceptos con los ejes y las asíntotas horizontales. Entonces por eso es que en cálculo insistimos tanto con esas asíntotas horizontales, porque nos dan un buen comportamiento de la gráfica y podemos graficar varias de estas funciones sin tanta, digamos, complicación. Entonces, en la otra clase trabajé un problema un poquito diferente. Aquí voy a trabajar algo diferente, pero es solo para que nos empecemos a familiarizar con cómo trabajar con exponentes. Entonces, digamos, pueden ser astutos, graficar 2 a la x, bajarla a 8 unidades y con eso ya tienen la gráfica. Pero solo para ver, digamos, dónde estamos tocando los ejes, hagamos todo el análisis. Entonces, digamos aquí, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los reales. ¿Cómo encuentro el intercepto con el eje Y? Sí, f de 0. Ah, no, mire, y cuidado, 2. Sí, menos 7. ¿Por qué menos 7? 1 menos 8 es igual a menos 7. Entonces, cuidado, porque todo esto que había escrito acá cambia si en algún momento sumo otra función o la multiplico por otra función. Ahora, lo que aquí está interesante es el intercepto con el eje X, porque dije que no había, pero tampoco no dije
que no tienen que sumar ni restar nada. Sí, 2x menos 8 es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos que resolver esta ecuación y alguien de ustedes me puede decir, pero es que necesito utilizar logaritmos. En cierta forma sí, pero digamos 2x es igual a 8. 8 a qué es igual en términos de potencias de 2. 3. 2 a la 3. ¿Y por qué lo quiero escribir así? Porque otra propiedad que tengo con funciones exponenciales, pero que no mencioné, es si las bases son las mismas y estos exponentes tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, x es igual a 3. Pero ¿cómo despejo X de La ahí? base es la misma, la expresión es igual. Porque como estas dos funciones son iguales, entonces digamos, por ejemplo, si tengo que 10 a la 4 es igual a 10 a la x, aquí de inmediato puedo concluir que x es igual a 4. Ok. Esto también lo pueden hacer aplicando un logaritmo de base 2, pero eso es muy sofisticado. Pero eventualmente tal vez les va a gustar más hacer los logaritmos que esta comparación de potencias. Pero ahora viene lo realmente interesante, las asíntotas horizontales. ¿Qué sucede con el límite de esta función? Tenemos que hacer una comparación de términos. Este menos 8 es prácticamente una constante, pero ¿qué está sucediendo con este término? Este término... Pues, Está estallando. sí, está estallando. Y cuidado con que digan infinito menos 8 y luego eso es igual a 0 porque es un infinito volteado. Entonces, ¿por qué no es infinito menos 8? Porque recuerden que infinito es una tendencia. Entonces, aunque le estén restando una constante, esto se sigue yendo a infinito. Y lo pueden comprobar, digamos, pueden meter aquí un 2 a la 10 menos 8, 1024 menos 8, 1016, y eso está estallando. Pero eso significa que hay una situación. Cuidado, porque siempre está la otra, es que siempre hay un más infinito y un menos infinito. Y con menos infinito me cuentan si hay otra historia. Y 0 menos 8, ajá. La asíntota está En menos 8. ¿Y por qué? Si vemos esta función tenía su asíntota vertical en 0, pero como le resté 8, entonces esto significa que en realidad bajé la asíntota horizontal 8 unidades. Entonces esta función, si la quiero graficar, ajá, entonces solo voy a identificar el punto 0, menos 7, entonces aquí me voy 2, 4, 6, 8, y yo creo que el 0, menos 7 estaría acá. El 3,0 estaría, si quiero mantener la escala, estaría como que por acá. Entonces tengo que unir estos dos con una parábola que está creciendo de manera desmedida. Y aquí esta sería la gráfica de esta función. Como pueden ver, en algún momento, por tratar de respetar la escala, la gráfica no les queda tan bonita. Entonces hay veces que es preferible como que graficar la función y luego uno pone los ejes. Entonces tenemos que tener algo que se mira así. Aproximadamente. Pero ahí no hay No, ahí no hay, porque esta función siempre está definida para gran fortuna nuestra. Nunca hay asíntotas verticales. El exponente tendría que indefinirse, entonces una función como 2 a la 1 partido x, esa sí tiene verticales. Y esa sí es otra función interesante de verla. Es un poquito loca esa función y en algún momento posiblemente vamos a necesitar derivadas para extraer más detalles de la función. Y aquí tengo un ejercicio interesante porque claramente podemos ver que esta función es 1 a 1. Solo que para este ejercicio interesante ya no pueden participar ni Diego ni Sharon. Y es porque digamos en algún momento podemos encontrar la inversa de la función.
pero las otras personas que no han participado pueden tratar de encontrar la inversa de esta función. Y yo todavía me voy a quedar corto, pero digamos cuál es el objetivo cuando uno encuentra una inversa. Ya verificamos que es 1 a 1 y luego lo que tenemos que hacer es resolver para x. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver para x? Lo primero que hay que hacer es sumar 8. Y luego van a ver que aquí tenemos un gran problema porque esto no lo podemos despejar utilizando raíz cuadrada o dividiendo por 2, sino que tenemos que utilizar una función bien interesante. Entonces, quien puede encontrar ahorita la inversa de esta función, un punto extra en el examen parcial. 1. Pero ese 1 es... vale la pena. No desprecien ese... que para terminar de encontrar la inversa de esta función. Y lo pueden trabajar y después, digamos, en algún momento. Hay que volver y más 8 específicamente. Pero ahí no sabemos que Es que hay una función que te permite, que es la inversa de la función exponencial. los logaritmos ya. Sí, pues tienes que saber cuál es el logaritmo es y tienes que... Ah, El logaritmo va a ser 2 de x igual a y más 8. y... Sí. Sí, yo creo que sí, entonces... Yo creo que la persona de apellido Salazar tiene ahí un punto más en el parcial. Entonces ya esta es la respuesta. ¿Y por qué es tan bonita esta respuesta? Porque vamos a ver más adelante que el logaritmo es una función que cancela la función exponencial. Entonces ese es otro tema de precálculo que lo vamos a tener que presentar aquí en cálculo diferencial. Si no, no puedo decir yo, miren, simplemente repásenlo. No, eso sería algo muy duro. Entonces, muy bien, ahí está la función logarítmica. Esta sí va a tener asíntota vertical en x es igual a menos 8. Y casi que si reflejan esta función respecto a y es igual a x, les puede salir la gráfica de esta función. Pero ahorita los logaritmos todavía no los vamos a estar tocando con más detalles. Entonces, sí, ahí quedaría. Entonces, luego tenemos que seguir graficando otras más funciones. Yo creo que la siguiente es un medio de x menos 2, si mal no estoy. Entonces aquí este es otro ejercicio donde es... Pero ahí en lugar de ser vertical el cambio sería horizontal. sí. Yo creo que es un... Entonces ahí digamos esta función está un poquito difícil de graficar. O sea, podemos igual hacer otra vez intersecto en el eje y, intersecto en el eje x. Pero lo que pasa es que con esta forma como que está difícil de verla. Entonces, digamos, lo que podemos hacer es poner esto como 2 a la menos 1 por x a la menos 2. Y luego podemos multiplicar esos dos exponentes. 2 a la menos x y el otro vocal sería más 2. Y todavía podemos hacer más porque podemos deshacer esta expresión 2 a la 2 por 2 a la menos x. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Porque ahora ya sé cómo graficar esta función. Esto es como la gráfica de un medio de x, pero alargada verticalmente 4 unidades. Entonces ahí ya puedo encontrar realmente si van a haber intersectos en el eje x, el intersecto en el eje y. Y asíntotas, para asíntotas horizontales, esta forma es mucho más fácil de trabajar que esta otra, porque este x menos 2 es un poquito difícil de compararlo. ¿Sí? En algún momento nos van a pedir graficar alguna como logaritmo. Sí, pero va a ser con... Pero vamos a verlo ahí. Sí, vamos a verlos. Todavía no hemos visto cómo se mide el logaritmo. Algunos de ustedes tal vez ya se pueden hacer una idea si, digamos, voltean estas funciones y van a tener una gráfica como esta. Pero ya, digamos, yo creo que dentro de 2 semanas los logaritmos van a empezar a hacer acto de presencia en este curso. ¿Quiz de esto cuándo va a haber? Hasta el otro jueves, sí. Hasta el otro jueves. Entonces solo esperen el laboratorio.
Y ahí empezamos otra vez a retomar el ritmo en ¿Y la ahora clase. el laboratorio para todos? Ah, sí, sí. Se les va a mandar yo creo que entre hoy y mañana. Pero este laboratorio va a ser relativamente corto, más que todo segundas derivadas y derivadas de funciones exponenciales con polinomios. Tal vez un poquito de regla del producto y regla del cociente. Eso ya es bueno que le empecemos a presentar. Entonces, ¿se puede hacer esta función igual a 0? Desafortunadamente no se puede ser igual a 0. Se puede hacer bien pequeño este número, pero nunca se va a poder hacer igual a 0. Entonces aquí no van a haber intersectos con el eje Y. Sí, eje X. Porque se está multiplicando por No, por el 2 a la menos X. Con una función exponencial, ya sea tenga 2 a la X o digamos sea la no menos puede X. ser porque es el asíntota horizontal. Sí, es la asíntota horizontal. Entonces ahí ya tienen un gran chivo. ¿Cuál sería aquí la asíntota horizontal? Y es igual a 0, pero ¿de qué lado? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Miremos, izquierdo. Sí, entonces aquí tengo un número positivo multiplicado por un número que se está haciendo más grande. O sea, te tiene aquí un exponente negativo, pero como este es un menos infinito, sí. Porque aquí, digamos, puedo encontrar valores. X es igual a 1, 4 dividido 2 es igual a 2. X es igual a 5, 4 por 2, 4 dividido 32, un octavo. Entonces, aunque uno vaya aquí cambiando los valores de X, siempre te va a quedar 4 partido un número. Y 4 partido un número no se puede hacer 0. Para que se haga 0 el numerador se tiene que hacer 0. Yo creo que la mejor forma de ver esto es de esta forma. 4 partido 2 a la X. Entonces, como el numerador de esta función nunca es igual a 0, esta función no puede ser igual a 0. Y nos falta este. Ahora cuidado, porque aquí tenemos exponente negativo. 2 a la menos infinito, ¿a qué tiende? 2 a la menos infinito tiende a 0. Sí, tiende a 0. Entonces aquí tenemos la asíntota horizontal y sabemos que aplica del lado derecho, no del lado izquierdo. Puede ser una intersección X. Ajá, también, ajá. Entonces me encanta que asocien esa idea de si hay una asíntota horizontal no hay intersecto en X. Con funciones como estas. Ahora hay unas funciones que sí pueden tener intersectos en X y asíntota horizontal en Y es igual a 0, pero tienen un comportamiento así un poco como que oscila. Entonces la idea de esta es que la gráfica de esta función es como esta. Lo único que aquí estoy en el punto 0,4. Entonces si en algún momento la quieren comparar con 2 a la menos X, 2 a la menos X estaría acá abajo. Entonces estaría como que comprimida verticalmente. Pero tal tipo de comparación no la vamos a hacer. Entonces aquí hay una función más. Vamos a, yo creo que todavía estamos con tiempo para hacer la derivada de la función exponencial. Entonces tenemos esta última. Y aquí para que se mire más bonito voy a poner un número 10 solo para que se pueda ver bien bonita la gráfica de esta función. Entonces esto es 10 por e a la menos x al cuadrado. El 10 está fuera de la función exponencial. Entonces, otra vez. ¿Tenemos algún intersecto con el eje Y? Sí, sería 0,10. Y con el eje X, vamos a poner aquí. ¿No? Pues podemos hacer 0 esta función. No. Entonces no hay. Pero van a ver ahorita que miran de raro con las asíntotas horizontales. Sí, de ambos lados. Entonces
Entonces tengo... Entonces, aunque no sepamos mucho sobre evaluar exactamente E a la 1, E a la 2, sí vamos a poder tener una buena idea de cómo es esta gráfica. Entonces, aquí, ¿qué sucede? E a la menos infinito, como este número es mayor que 1, entonces este tiende a 0. Yo creo que aquí mejor les voy diciendo que es igual este número E. Es aproximadamente igual a 2.71828182 y tiene más decimales, pero no es periódico. Pero cuando tiende a menos infinito, sería. Ah, miremos, ¿es 0 o infinito? Perdón, cuando tiende a menos infinito es infinito. Ah, casi, pero miremos acá. Es que aquí hay un paréntesis. Entonces hay que tener cuidado que cuando hago menos infinito, tengo que hacer menos infinito al cuadrado y después multiplico por el signo negativo. Entonces este curiosamente comienza como número negativo, al elevar al cuadrado se vuelve positivo y luego multiplico por ese signo negativo. Igual sería 0. Uy, entonces esta gráfica está sumamente interesante. Solo tengo un intersecto en el eje Y, no tengo intersectos en el eje X y ahora la asíntota horizontal se aplica de ambos lados. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Paso por acá y luego tengo que terminar por acá. Entonces, ¿cómo se les ocurriría completar esta gráfica? Subimos y luego bajamos. Par, entonces. Gracias, sí, eso se me olvidó. Sí, esto es una función par, entonces yo creo que había ahí un puntillo más en el parcial. Porque ahí sube y baja. Porque es función par. Porque entonces como tengo aquí, digamos, cuando x es igual a 1, tengo 10 partido e. Si tenemos un negativo en la x y la x elevada, Al cuadrado. apartamos el negativo. Sí, hay que apartarlo porque este signo negativo está fuera del x al cuadrado. Entonces David vio algo muy bien, ve, que bien que viste esto, David. Que es una función par. ¿Y hasta dónde llega el rango? El rango es de 0 a infinito porque es de la asíntota horizontal. No, rango, sí, De 0 a 10, sí, El rango de es 0 a de 10. De 0 a 10, sí, ya vieron qué bonito, sí, es cierto, de 0 a 10. Sí, dominios son todos los reales. Entonces, como pueden ver estos pequeños cambios, cómo afectan de manera dramática el problema. Ahora, sí, una pregunta que sí tienen válida, ¿por qué digamos sube y baja? En realidad lo que hay que hacer con esta función para terminar de graficarla bien es calcular su derivada, hacer el análisis, dónde la función está subiendo y dónde la función está bajando, identificar aquí de manera ya rigurosa que este es un máximo y ya con eso sí podemos concluir contundentemente que esta es la gráfica de esta función. Ahorita está un poquito... Pero igual cualquier e a la x al cuadrado tendría ese comportamiento, pero si lo sabemos en Sí. intersectos. Sí. Bueno, pero si es e a la x al cuadrado, esa yo creo que se mira como una cuadrática, entonces... Sí, sería positiva. Entonces aquí tenemos 10 por x al cuadrado y esta función es la que se conoce como una campana. Vale, quitemos esta porque está molestando. ¿Y por qué se conoce como una campana? Porque pueden ver aquí que tiene esta forma. No se quitó la. Es que sí, no, ahí está. Es que cuidado, esto es engañoso. Aquí por los ejes, como tengo ahorita la escala, parecería que está tocando. Vamos a poner aquí. Está como pegada. Es una asíntota, es que se pega demasiado rápido. ¿E incluye el 10 o lo...? El 10 sí lo incluye, entonces pongamos aquí menos 2. Entonces, sí, parecería que se está pegando, pero si nos acercamos, van a ver que no la tocamos. Lo que pasa es que, digamos, nos tenemos que acercar un montón. Y bien, aquí nos acercamos más y nunca la tocamos. Pero lo que pasa es que casi la vamos a tocar y en algún momento van a ver que esta función se utiliza en estadística para decir que el 99.9% de las observaciones están entre menos 3 y 3.
Y eso se ve casi porque como en 3 están, se mira visualmente que están en 0. Entonces parece que ahí tienen como que el 100% de la probabilidad, pero no. Tienen el 99.9%. Y a medida que tienen entre menos 6 y 6 van cubriendo más, pero nunca tienen el 100%. ¿Y cómo sería 10 a lo El e a la x al cuadrado, ¿cómo sería esa gráfica? Esas, aquí es como esta parábola, empieza en 10 y... Uy. Entonces esa es talla, pero es que esa no tiene asíntotas horizontales. Entonces, como pueden ver es solo con unas cuantas... ¿Ah? Tiene vértice. Esta podrías argumentar que tiene como un vértice. Pero entonces si la derivamos, lo que nos daría es por el vértice. 0, sí, ajá, es que lo que pasa es que aquí la gracia es derivar esto y comprobar que la derivada de esta función es igual a 0 en 0. Y ya sea con esta o con esa otra parábola. Pero ahorita para derivar estas funciones todavía no he presentado la regla de la cadena, entonces en algún momento les voy a solicitar un poco de paciencia porque si no, sí se va a poner esto un poco más difícil. Entonces ahorita voy a terminar con derivadas de funciones exponenciales. Y con la función que más me voy a enfocar es con la derivada de la función exponencial natural. Que es e a la x. Entonces este e es un número. Es un número aproximadamente igual a 2.71, 82, 81, 82, 8 y así sucesivamente. Aquí hay infinitos decimales. Y es un número que se conoce como un número irracional. Entonces es bastante similar a la raíz cuadrada de 2. No se puede determinar con exactitud, no tiene decimales periódicos. Pero lo interesante es que llegamos en algún momento, se preguntan ustedes, pero ¿por qué tenemos este límite este número tan raro? Y ahorita van a ver por qué. Este número tan raro se surgió porque en algún momento que se quería encontrar la derivada de esta función y se quiere encontrar que la derivada de esta función sea un número bonito. Entonces la derivada de f de x ahorita inicialmente la vamos a encontrar utilizando la definición de derivada, que no la vimos en el parcial, pero igual vieron que había un problema ahí que tenía prácticamente una derivada. Entonces ahorita hagamos una evaluación. Esta función f de x más h, ¿a qué es igual? Reemplazo el exponente por x más h. E a la x más h menos e a la x partido h. Y luego, ¿qué puedo hacer? Como van a ver, no voy a poder evaluar este límite de golpe porque tengo, si h es igual a 0, e a la x menos e a la x partido 0. Este es un límite de 0 sobre 0, como es de esperarse con funciones, con problemas de derivadas. Entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer ahorita por el momento? Factor común en el numerador. E a la h menos 1. Y ahorita desafortunadamente todavía no voy a poder hacer nada porque e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, partido h es 0. Y ahorita viene la parte del curso que menciono que es un problema de estos, está fuera del enfoque de este curso. Pero la idea es que alguien en su momento se tomó una labor sumamente tediosa de encontrar un número para que este límite sea igual a 1. Entonces la gracia y de esto, y por eso es que aquí viene el número e. Entonces el número e se escogió a conveniencia como este número para que este límite sea igual a 1.
Entonces lo que está aquí en realidad es la definición del número e. Y todo esto se hace a conveniencia para que la derivada de f de x, e a la x, sea igual a e a la x. Y digamos, alguien se tomó aquí una labor tediosa, porque digamos, si por ejemplo evalúan aquí e a la .001, y hay dos ceros, menos 1, y luego dividen por .001, pueden ver que les están dando un número que más y más se está acercando a 1. Y como van a ver, este es el único número que sí les va a dar que este límite es igual a 1, porque si por ejemplo prueban con 2 a la .0001 menos 1 partido .0001. Aquí les queda .69. Ese número ahorita no tiene mucho sentido, pero al final después vamos a ver que ese .69 es casi que un logaritmo de 2. Entonces, como pueden ver, sí, pero los otros 2 a la x, 3 a la x, sus derivadas van a tener un logaritmo a la par que lo hace sumamente molesto. Entonces, ajá, sí, que queda 1, pero solo con esta base, solo con la base en esta derivada nos va a quedar e a la x. Con la otra nos va a quedar la función exponencial por el logaritmo de un número. Entonces, por eso es que este número es tan raro, porque es el único número que tiene este límite igual a 1. Entonces, la derivada de f de x, e a la x, es f' de x es igual a e a la x. Donde aquí tenemos la definición del número e. Uh-huh. Sí, ajá. Eso es lo que cabal necesito que se percaten, que sí. Igual que un problema que teníamos en la hoja de trabajo que decía 3 era la U, la derivada era E a la U, ¿sabía? Ah, 3, sí, 3 por e a la u, su derivada es 3 por e a la u. Sí, es lo mismo. Entonces ahí no nos sirve de nada sacar la derivada. No, no sirve. Es bueno percatarnos que aunque sea la misma función, tenemos que tomar nota que ahorita hacer en este ejemplo tengo una función exponencial, pero tengo un polinomio. Entonces ahí, digamos, voy a ir derivando. Mi función va a tener mi derivada va a tener algunas partes que no cambian, pero luego el resto sí va a cambiar. Entonces yo creo que esto ya es como una página 92 o 93. Encuentre la primera, segunda y tercera derivadas de las siguientes funciones. Entonces tengo aquí, digamos, f de x es igual a 4 por e a la x más, no sé, 2 por x al cuadrado más 8x. Entonces ahora derivemos esta función. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? La primera. Uy. Sí, 4. A la x menos 1. Ajá. Sí, entonces como pueden ver, este término nunca va a cambiar, pero el resto de términos sí. Más 4x, más 8, bueno, este se va. La segunda. Ajá. Por e a la x más 4. La tercera. Pero eso solo es el caso con e o, Ah, solo con e. Me voy a anticipar un... Ah. o con pi también. No, con pi no, desafortunadamente. Bueno, ahora que preguntaste, solo voy a hacer, pero digamos, y a partir de la cuarta vamos a tener exactamente la... y así sucesivamente. Infinitamente. Entonces, digamos, la pregunta que hizo... ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuál décima de...? Ahí sería
Aquí todavía no tenemos esta regla, todavía está desconocida. Pero vamos a ver más adelante que la derivada de a a la x es igual a la x por el logaritmo natural de a. Entonces la idea es que en este caso copiamos la misma función exponencial pi a la x por el logaritmo de pi. Pero con la segunda derivada se va a ir complicando un poquito más, porque tengo que volver a derivar pi a la x, pero la tengo que multiplicar. No, pero la tengo que multiplicar por la constante logaritmo de pi. Pero como preguntó ahí David, es pi a la x por logaritmo de pi, pero tengo que agregar otro logaritmo de pi. Entonces ya cuando nos vayamos a la tercera, sí, ajá, sí, uy, esto es logaritmo natural. Entonces esto todavía no es un problema en el que nos vamos a estar enfocando, pero cuando menos sientan ya vamos a entrar a la derivada de a a la x. Entonces, Si tenemos una ecuación e a la x, después de esta derivada todo va a ser e a la x. sí. Sí está el c a la x, porque si es c a la x al cuadrado, ahí hay otra historia. Esa última que acabo de poner es solo para pi a la x. No, también es para 10 a la x, pero digamos 10 a la x, en vez de poner el logaritmo de pi, uno pone el logaritmo de 10. Entonces la idea es que uno vuelve a copiar la función exponencial, pero uno va agregando el logaritmo de esta base. ¿Ah? No, esta es la derivada y la base ya no es la base exponencial natural. Entonces funciones como 2 a la x, 10 a la x, un medio de x, desafortunadamente van a tener esta derivada más complicada. Eso no viene en el jueves, ¿no? Ah, no, este sí no. No, pero como preguntó David, entonces ni modo, tuve que hacer esto. Entonces, vea, es bueno preguntar. Es muy bueno preguntar. Entonces hagamos aquí un segundo ejercicio, que este lo tengo en la página 93. Bueno, en la página 93 este era ejemplo, pero era porque estaba resuelto. No sé, como van a ver, a medida que se introduzcan más y más reglas de derivación, sí van a tener que escribir su formulario. Los teoremas de derivación también, ¿verdad? Sí, pero en vez de que yo los vamos a conocer aquí como reglas. Y vamos a estar más que todo internalizando esas reglas y vamos a estar derivando funciones, pero no así como decir, bueno, por el teorema de la regla del producto, sino más que todo, bueno, tengo un producto de funciones, aplico la regla del producto, derivada de la primera por la segunda, más la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces, eso es lo que vamos a adquirir aquí, esa perspicacia para hacer esos problemas, la aplicación de reglas sin estar memorizando tanto. Entonces la idea es, bueno, ahora tenemos este problema. No pasó el corte en el examen parcial, pero de seguro que en el segundo va a venir algún problema de la recta tangente. Pero ahí sería solo e a la x. Ajá, derivamos, ajá. E a la x. Cuidado, aquí es 4 por x, es 4 por x, no es 4 a la x. Uy, si no, si es que es 4 por x, si no, ¿qué problema? Solo tendría que quedar x por 10 a la x menos. E a la x más 4. Ajá, más 2x. Entonces ya como encontré la derivada, puedo encontrar la pendiente. Y aquí a conveniencia escogí x es igual a 0. Entonces no se sorprendan que muchas de estas evaluaciones sean sencillas. Pero lo bueno es que en calculadora se van a acostumbrar a evaluar funciones exponenciales, a ver sus propiedades. Porque la calculadora tiende a ser muy... ¿cómo se llama? Muy confusa. Bueno, tiende a darles una falsa confianza. Sí, ahora encuentro... ¿cuál es la coordenada? ¿En qué punto la recta tangente está cortando la función normal a esta función? Tengo que encontrar el valor de y cuando x es igual a 0. Entonces, sea a la 0 más 0
más 0. Entonces aquí tengo que esto es igual a 1. Entonces, ya con la pendiente y la coordenada en y, puedo encontrar la ecuación de la recta tangente. Sí, no, la pendiente es 5. Entonces recuerden que la ecuación de la recta tangente es f de a más f' de a por x menos a. No, dividido de x, no. No, eso es si quería sacar la pendiente, la recta secante. Entonces esto es igual a 1 más 5 por x. Y digamos esto sería. Entonces, ¿qué vamos a ver mañana? Pero es que ya quiero que con esto estén mentalizados. Mañana va a ser toda una gran serie de ejercicios de la regla del producto y de la regla del cociente. Entonces sí necesito yo que estas reglas empiecen ya a familiarizarse con todas sus, digamos, pequeñas propiedades, con cada uno de los pasos. Y la idea es, digamos, ¿qué sucede si tengo un producto de dos funciones? Cualesquiera dos funciones. Lo que tengo que hacer aquí es derivar la primera función por la segunda función Más la f y g'. que es prima. Algunos tal vez la vieron como f g', pero esos son los teoremas. Pero regla del cociente, esa como la calculamos, y esta es la que se conoce como regla ABA. Arriba partido abajo. Entonces escriben ABA. ¿Por qué ABA? Porque esto les va a decir cómo derivar. Derivada de la primera función por la segunda menos de la segunda y luego dividido abajo al cuadrado. Entonces todo esto vamos a estar haciendo el día de mañana. Nos metemos de un solo de lleno y ahí nos vamos a entretener.